Bueno, y vámonos con Marco García. En repetidas ocasiones en este periodo de campañas estuvimos tocando base con él, es director de Demolitics. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches ya. Hola Pati, buenas noches, bien, bien, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos, le decía yo al auditorio, ahora sí les juramos que es lo último que vamos a hablar de campañas, de candidatos y demás, ¿no? Pero ustedes desde luego de Molitics han tenido también una presencia importante, han hecho diferentes ejercicios y bueno, pues ahora ustedes ya al final, ¿no? De estas campañas para renovar 30 de las 32 congresos locales de México, ¿qué podemos compartir para concluir ahora sí que estos casi 2 meses de campaña, Marco? Primero, como bien dices, gracias por el espacio, acabamos de publicar un reporte que se llama Congresos Locales, Claves Electorales, que contiene la información electoral más relevante de los 30 estados que van a elegir Congreso Local este único, respondiendo a preguntas como ¿qué han dicho las autoridades electorales? ¿Qué partidos integran las coaliciones legislativas y en qué distritos electorales se están coaligando? ¿Cuáles son las propuestas concretas de cada una de las coaliciones a lo largo de los 30 estados del país? Y esta es una herramienta valiosa, primero para los partidos, para que puedan determinar el éxito de sus campañas, y también para la ciudadanía, para que pueda ejercer un voto informado, sabiendo cuál será la agenda de mi diputado o mi diputado local después de las elecciones, y qué iniciativas va a impulsar si resulta electo o electa. Ujú. Ahora, si nos podemos enfocar, ¿no? Y si nos damos por orden, estoy viendo aquí el informe de lo que ustedes presentaron, quienes compiten por curules, desde luego la coalición electoral. En esta parte, ¿qué es lo que ustedes destacan? Primero, que es una elección pues muy dispar, no hay una homogeneidad en todos Ujú. los procesos locales, contrario a lo que nos pudiera advertir el calendario electoral, ¿no? Pues si todos terminan el mismo día, lógicamente pensaríamos que medianamente siguieron las mismas fechas, cuando no es así. Algunos estados tuvieron 3 meses de campaña como Nuevo León, otros 2, otros 1 como el Estado de México y Veracruz. Y ya en cuanto a las coaliciones, detectamos dos grandes coaliciones para congresos locales. Uno, el Juntos Haremos Historia, y el otro, el va por las entidades. Va por Sinaloa, va por Zacatecas, va por Tlaxcala. Y hay 3 estados nada más donde no se registró ninguna coalición para Congreso local. Ujú. Uno es Jalisco, otro es Querétaro y otro es Yucatán, insisto, para Congreso local. En Sí. Tabasco, por ejemplo, sí hay coalición de va por, pero enfrente no hay ninguna encabezada por Morena. Entonces, Morena va solo en todos los distritos locales, seguramente porque sienten que les puede ir bien así en la elección. En Tamaulipas y Michoacán, pues es al revés. No hubo coaliciones PAN, PRI, PRD, pero sí hay Juntos Haremos Historia. Y hay tres grandes explicaciones de por qué se coaligan los partidos. La primera es conveniencia electoral. Si sé que no tengo la fuerza suficiente para competir solo contra el partido puntero, pues busco aliarme con algún partido para que nuestros votos sumados puedan competir. El segundo es fortalecer a los partidos pequeños con candidaturas al día, de lo que hemos platicado, ¿no? Ujú. Personas que tienen un nombre reconocido, que la gente identifica con un partido, al final se lo presto al partido pequeño para que pueda obtener más recursos después de la elección gracias a esos votos que obtuvo, y lo recupero para mí el día después de la elección, ¿no? Y la tercera razón por la que se coaligan es para buscar la sobrerepresentación. Así lo hicieron el PRI en Verde en 2012 y 2015, así lo hizo Morena y el PES en 2018, y es que a través de las coaliciones los partidos aliados puedan obtener más votos, y aunque esos votos no se traduzcan en ganar elecciones en un distrito, sí se pueden convertir en diputaciones plurinominales que les van a servir una vez que rindan protesta. Entonces, de las más de 6,000 diputaciones locales de las más de 6,000 candidaturas para diputaciones locales que hay en México, 912, el 15% van en coalición, ¿no? Ya sabemos qué partidos integra cada una, ¿no? Por Juntos Haremos Historia, Morena, PT, PB, que se reparten la mayor cantidad del pastel de sus coaliciones, y del otro lado PAN, PRI, PRD, pero también el PES entra en algunas de estas coaliciones, y es justo lo que decimos, ¿no? Este proceso es muy sui generis, Ujú. porque aunque sí va a haber cuestiones federales, desde lo local se juegan muchas cosas importantes. Por ejemplo, ¿por qué el PES estaría con las coaliciones de vapor si Sí. tradicionalmente es aliado de Morena? Sí, de Entonces, repente vemos estos movimientos un poco extraños, pero es una estrategia justamente como nos la platicas, ¿no? así es, porque por ejemplo, el PES y el PANAL no son partidos nacionales, sino locales. Hablo, por ejemplo, el PES nacional, Encuentro Solidario, no puede ir en coalición con ningún partido porque apenas es su primera elección y la ley se le prohíbe.
Los PES que se están coaligando son los partidos Encuentro Social de las entidades, estos que no perdieron el registro en las elecciones pasadas, solo en algunas entidades, ¿no? Y es que no siempre van juntos, todos con todos, en algunas solo van Morena Verde, en otros Morena PT, otros Morena PES, hay algunas que hasta son PT Verde sin Morena, y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Hay que PAN PRI PRD, otros solo PAN PRD, otros solo PRI PRD, y hasta el PES se llega a sumar ahí. Ahora, Marco, también hemos visto que incluso hoy aquí en Jalisco, las últimas horas, pues estos partidos chiquitos, como bien decías, se unen a los grandes, justamente como ya en estos últimos momentos, ¿no?, de desesperación, o justamente por estrategia. Seguimos viendo estos movimientos como pues se unen a los partidos que son, pues ya que están casi seguros, ¿no?, o está casi todo cantado, aunque todo puede cambiar de último momento, pero se dan estas coaliciones de último momento. Sí, y es que saben el valor que tienen en este momento en competencias tan apretadas como lo va a haber en Jalisco, ¿no? Bien sabemos que en este momento no hay sondeos de las elecciones para Congreso local en el estado de Jalisco, pero sí hay ciertos datos aislados que podemos hilar para más o menos darnos una idea de cómo viene este proceso. Por ejemplo, hace 2 semanas, una encuesta de GEA advirtió que para el Congreso Federal, no local, de Jalisco, 17 de los 20 distritos de Jalisco iban a ser de Morena y sus aliados, 2 para PAN PRI PRD y 1 para Movimiento Ciudadano, pero en ayuntamientos la cosa cambia. La disputa en Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan va a estar entre Movimiento Ciudadano y Morena, probablemente se nos lleve Movimiento Ciudadano, y en Tonalá Morena sí, pero vaya, de pronto este congreso que se avecina para Jalisco a lo mejor ya no es del todo naranja, sino que empezamos a ver otros tintes, y ahí van a jugar un papel bien importante estos partidos más pequeños, como los que acabas de mencionar, porque pueden terminar por inclinar la balanza en votaciones coyunturales, ¿no? ¿Y cuáles son esas votaciones? Pues desde ahorita ya podemos anticiparlas, porque las presentaron en sus plataformas electorales. Por ejemplo, la coalición Juntos Haremos Historia no presentó una plataforma electoral por cada entidad federativa, más bien están apostándole a un gran proyecto nacional y mencionan funciones y proyectos del Congreso y Gobierno Federal como si fueran propuestas de sus congresos locales. Hablo de El Tren Maya, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la ampliación de la Guardia Nacional hasta 140,000 elementos, recuperar el control de los penales y las cárceles. Ahí van a estar los grandes partidos, pero también los partidos pequeños. Y también lo estarán cuando la otra coalición impulse sus propuestas, como estrategias para revertir los efectos de la pandemia, económicas y sanitarias, el uso de energías alternativas, ingreso básico universal, impulso al gobierno digital, creación de corredores turísticos, etcétera. Bueno, pues ahí qué interesante todo esto que me compartes, Marco. ¿Dónde podemos consultarlo? ¿Su página o redes sociales? Sí, este reporte se llama Congresos Locales, Claves Electorales, ya está disponible en www.demolitics.com.mx, y en Facebook, Twitter y YouTube también nos encuentran como Demolitics MX. Para cerrar, déjame hacer un par de observaciones. La primera es recordar a nuestra audiencia cuál es el peso de los congresos locales que han tenido, pues sí, cómo ha sido su gran peso para definir temas de alcance nacional. El no desafuero del gobernador de Cabeza de Vaca de Tamaulipas pasó por los congresos locales. La ampliación del mandato de Jaime Bonilla en Baja California pasó por los congresos locales. El impulso de leyes locales que se volvieron federales, como la ley Olimpia en Puebla, pasó por los congresos locales. Y por los congresos locales también pasa la aprobación o freno de reformas constitucionales, independientemente de cómo quede constituido el Congreso Federal. Entonces, reiterar el llamado que salgamos a vender este domingo, ya sea por uno u otro proyecto político, pero expresarnos en las urnas. Bien. Como ciudadanía es nuestro gran momento y hay que aprovecharlo. Así es. Gracias, Marco. Muy buena tarde, buenas noches ya. Y bueno, pues suerte y seguiremos hablando los próximos días. Muchas gracias, Pati. Buenas noches. Muy buenas noches. Es Marco García, director de Demolitics. Son las 7:52.